Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Introducción a la Ingeniería Industrial. Para este caso, vamos ya en la unidad 4 de la comunicación y a ver el punto de las tecnologías de la información y la comunicación. Cabe aclarar que este es un tema muy amplio, muy fuerte y que aquí solo vamos a dar un breve vistazo sobre esto. Entonces, vamos a comenzar con la historia. Veamos entonces cuál es el primer punto de partida o las primeras herramientas utilizadas para la comunicación a distancia. Como bien dice la gráfica aquí, es el uso del fuego y el humo, prácticamente. En el siglo XIX ya se hizo la invención del telégrafo y el teléfono como medios de comunicación a distancia y agregamos aquí el invento de la máquina analítica de Babbage. ¿Por qué? Porque es el pionero de la computadora que nosotros conocemos. Después viene otro punto de enlace que es la convergencia entre tres áreas importantes de la ingeniería, que son la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, porque estas áreas nos ayudaron mucho para llegar al punto actual en el cual estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocido como la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque todas las personas nos podemos interactuar a través del uso de estas tecnologías de diferentes ámbitos, ya sea personales, ya sea profesionales o de estudio. Veamos un par de definiciones de las tecnologías de la información y la comunicación. La primera es de Julio Cavero, un catedrático español experto en sistemas. Lo que nos dice es: en líneas generales, podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a los tres medios básicos: informática, microelectrónica y telecomunicaciones. Pero giran no solo de forma aislada, sino que lo más significativo es que de manera interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, lo que estamos viendo actualmente. También traemos de Servicios TIC, una entidad encargada de las tecnologías de información y la comunicación, que nos habla de que es un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un lugar a otro, procesar información y para poder calcular resultados y elaborar informes. Bien, veamos cuál es su importancia en la comunicación de ingeniería. Lógicamente es la facilidad de la interconexión entre personas y entidades. Hablamos aquí de entidades públicas y entidades privadas a nivel global, eliminando las barreras del tiempo y el espacio, a lo que permite la optimización del manejo de la información, que es lo que necesitamos nosotros como ingenieros en el desarrollo profesional. Veamos cuáles son los tres factores claves que hemos ido mencionando anteriormente, pero hoy lo vamos a enfatizar más. Primer factor clave para estas tecnologías es la microelectrónica. Segundo, las telecomunicaciones y por último, la informática. Principales características de las tecnologías de información y comunicación. La primera, la inmaterialidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la información es tan etérea que nos facilita hacer la comunicación de esta a través de diferentes partes del mundo y que no pesa, no se toca, no estorba, sino que simple y sencillamente se deja ir en el medio. Además de esto, esta información puede ser basada en hechos reales o basada en simulaciones de la información que nosotros queremos transmitir. Interactividad. Aquí vamos a hablar de la interactividad entre el usuario y el ordenador. El ordenador, llamémosle computadora, en estas computadoras pues ya vamos a tener un ambiente especializado que nos va a dar la información que nosotros requiramos y que esta información sea tan útil y necesaria para nuestras conveniencias. Interconexión. ¿Qué vamos a hablar de la interconexión? Estamos hablando aquí que
todas las tecnologías disponibles en la ingeniería, que habíamos hablado de la electrónica, de la telecomunicación y de la informática, se relacionan en una forma armónica y que sacan nuevas experiencias. Por ejemplo, tenemos la telemática, que es la combinación de la informática y las telecomunicaciones. Hoy pasamos a la instantaneidad. ¿A qué se refiere eso? Que la información en un tiempo récord puede estar en cualquier punto del mundo usando diferentes dispositivos. Digitalización. Aquí estamos hablando de transformar toda aquella información escrita, oral o visual en el cual vamos a utilizar sonidos y otro tipo de elementos como colores también para poder traducir esa información en una forma eficiente y efectiva. Por lo tanto, usamos la tecnología digital para poder enviarla a otros lugares. Tenemos también la penetración, el cual se habla que nos vamos a ir a dar la información de diferentes ámbitos, sin importar la naturaleza de lo que nosotros queremos informar o que queremos que nos informen. Ahí podemos hablar de cosas personales que podríamos ver, cosas particulares, pues, elementos o información de la formación de una carrera o elementos de la información del ocio, de la costumbre, etc. Tenemos aquí una infinidad de información. Lógicamente, en esta materia vamos a tratar de ver la información profesional que podemos ir obteniendo de estas tecnologías. Diversidad. Aquí vamos a hablar de los diferentes aparatos o dispositivos en el cual podemos ir transmitiendo esa información y que estos aparatos o dispositivos cada vez son más potentes y tienen mucho mayor radio de acción para transmitir dicha información. Y la colaboración, este es un elemento importante, sobre todo se analiza a nivel educativo. La colaboración se habla de que tenemos elementos colaborativos porque podemos apropiarnos de la información, pero también podemos expresar nueva información y mejorada a todos los demás miembros de la comunidad a los cuales nosotros nos estamos interactuando. Tipología de las tecnologías de información y comunicación. Vamos a hablar aquí de aplicaciones informáticas y las redes. Dentro de las aplicaciones informáticas vamos a tener dos clasificaciones, la ofimática y los programas específicos, aplicaciones específicos que vamos a detallar más adelante. Y hablamos también de las redes de comunicación. Esos son los dos tipos que vamos a tener en este momento. Pueden haber otras clasificaciones, pero aquí nos hemos referido a este. En las redes de comunicación vamos a tener el Internet, que es un ambiente abierto que llega a todo el que quiera obtener información, y el intranet, que es un ambiente un poquito más cerrado, más específico, más exclusivo. Aplicaciones informáticas. Tenemos aquí, como ven, una serie de logos de diferentes entidades que nos ofrecen estas aplicaciones que le vamos a denominar ofimática. ¿Por qué? Ofimática nos indica que es una serie de herramientas especializadas informáticamente hablando para poder ayudar a mejorar y optimizar las actividades administrativas, de ahí el nombre, oficina y mática. Estamos haciendo aquí un mix de las oficinas, trabajo de oficina y el trabajo de la informática. En este mix, entonces, vamos a hablar de ciertos elementos en los cuales siempre se utiliza en la oficina. El primer elemento es el procesador de texto, que prácticamente es la sustitución de la máquina de escribir, en el cual es una versión muy actualizada, muy buena y muy práctica, que nos ofrece desde la forma de cómo escribir un texto hasta las correcciones ortográficas de la misma. En el procesador de textos realmente lo que se buscan es redactar informes. Hoja de cálculo. La hoja de cálculo, como todos nosotros sabemos,
Son hojas que nos facilita los cálculos tanto matemáticos, estadísticos, físicos, económicos, etcétera, para los cuales nos da una presentación mucho más agradable en forma de matrices, tablas y gráficas. Este es un elemento muy importante, la hoja de cálculo, y que pueden venir en diferentes versiones. Gestor de base de datos. Necesitamos guardar información y esa información debe de ser cuidadosamente guardada en un lugar en el cual tenga la suficiente potencia para poder y capacidad para poder guardar cualquier tipo de información en una oficina, ya sea pública o privada. Y los programas de presentación que nos sirven para expresar mucho mejor la información que nosotros tengamos que ofrecer a los tomadores de decisiones, ya sean internos o externos de cualquier entidad. Entonces, si los elementos estos los conlleva uno de estos software que estamos hablando, entonces estamos hablando de un equipo de ofimática. Veamos ahora la siguiente aplicación informática, que es las aplicaciones diseñadas a la medida o aplicaciones específicas. Y como bien lo dice ahí, es según el sector que lo requiera. Puede ser desde el sector médico, el sector de ingeniería, los sectores administrativos, los sectores públicos, etc. Pero son específicos para el quehacer de cada uno de ellos. Y tenemos aquí, por ejemplo, los sistemas de contabilidad que toda empresa o toda entidad tiene que llevar y que debe ser un registro prácticamente legalmente establecido y exigido, y que con mucha más razón con los sistemas informáticos hay mayor veracidad, mayor rapidez y mayor capacidad de administrar esa información. También tenemos otro ejemplo, las gestiones de facturas. ¿En qué centro comercial o en qué local comercial ya prácticamente no nos dan una factura ya digitalizada, en el cual ya nos están estableciendo no solamente a nosotros qué es lo que vamos a comprar, sino que detrás de eso hay un gran elemento, unos grandes elementos para poder hacer la transacción, que es desde sacar el producto del inventario, saber su precio, saber si tiene descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se disminuye en un sistema de gestión de factura. Y por último, tenemos como ejemplo, hay muchos más, las aplicaciones estadísticas. Por ejemplo, las estadísticas y censos que nos da el gobierno se establece a través de elementos informáticos de los cuales ya se auxilia para poder sacar resultados según lo que se requiera. Ahora, veamos la diferencia entre las aplicaciones diseñadas a la medida y las aplicaciones que ya nos los da la informática. Tenemos que en su adquisición definitivamente es mucho más caro. ¿Por qué? Porque como nosotros damos los requerimientos específicos, eso lógicamente involucra un nuevo pensamiento para poder cumplir esa necesidad. Y ese pensamiento es lo que nos sale más caros, entre comillas, en su adquisición. ¿Por qué digo entre comillas? Porque después esto reduce tiempo y costos cuando se va utilizando en el día a día, en la operatividad de la empresa. Y lógicamente nos da información más precisa para las tomas de decisiones, información específica, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar que es susceptible a mejoras periódicas. Eso no significa que los software de ofimática no necesitan mejoras periódicas. Sí los necesitan, si no, no existiesen nuevas versiones mejoradas. Sin embargo, son versiones que las da el mercado. En cambio, aquí estamos hablando de mejoras periódicas según las necesidades de la empresa. El otro tipo de tecnología de información y comunicación son las redes de comunicación, cuya finalidad la vamos a traducir en tres partes. Primero, el facilitar el acceso a los recursos e información. Segundo, generar una comunicación asíncrona. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar en diferentes tiempos los usuarios.
Y tercero, la comunicación síncrona, que es la comunicación en el mismo tiempo, que prácticamente es una comunicación de tú a tú. El acceso. Primero vamos a ver eso. El acceso lo vamos a ver primero a través de la Internet. Y que vamos a hablar de la World Wide Web, que a partir de aquí va a ser la WWW. ¿Qué significa eso? Significa que es la red mundial en el cual nosotros nos podemos interactuar sin necesidad de una identificación previa tan definida. Entonces nos está dando ese panorama, este punto o esta parte de esto. Aquí vamos a ver los buscadores más comunes de esa información, que como ven es de acceso libre, como son el Yahoo, el Google y la Alta Vista. Ahora, también tenemos un acceso denominado FTP, que es un acceso más restringido, en el cual es de ordenador a ordenadores y que se debe tener un canal de control y un canal de datos. Ese aspecto restringido puede estar tanto en el Internet, pero también en el intranet. Bien, veamos ahora dentro de la www qué tenemos como sitio. Ahora, estos son sitios web. ¿Qué significa? Son sitios específicos o herramientas específicas que conforman la red general de la www para poder buscar información o generar información. Y tenemos el primer ejemplo que habíamos hablado, los sitios buscadores, entre los más famosos Yahoo. También tenemos sitios directorios en el cual podemos guardar información y poder también recibir información. Tenemos aquí el ejemplo de Google Drive. El sitio de comercio electrónico en el cual se pueden hacer transacciones comerciales y que estas transacciones sean lo más eficiente y efectiva posible. Tenemos el ejemplo, el Amazon.com. Hay muchas más. Y tenemos también el sitio de archivos, que es más que todo la búsqueda de esos archivos, y como ejemplo tenemos el Google también, que esta es un sitio web bastante amplio que abarca muchos de estos elementos, igual que Yahoo y otros sitios conocidos por ustedes. Otro sitio especializado es el sitio de subasta, en el cual usted sube un artículo a la venta y lógicamente ese se va vendiendo dependiendo de cuál es el mejor postor, y tenemos como ejemplo el eBay. También tenemos sitios de comunidades virtuales. Estos sitios son aquellos que se generan con personas con intereses comunes y el sitio más conocido por todos es el Facebook. También tenemos sitios blogueros. ¿Qué significa eso? Que usted abre un tema de conversación y abre su blog, y en ese tema de conversación va llegando personas que van conversando, analizando y con mucho criterio, criticando positivamente lo que se está haciendo. Y tenemos ahí el ejemplo de Blogger. Y los sitios colaborativos, en el cual se sube información y esa información es para que todos lo podamos manejar. Estos sitios colaborativos tienen una especificidad, que es que todos los que van a participar en este sitio lo administran, lo mejoran, y en cada cierto tiempo, que este cierto tiempo no significa que vamos a estarnos programando, cada quien lo puede hacer en su momento. Y tenemos el principal ejemplo, Wikipedia. Estos sitios colaborativos también se conocen como sitios wiki. Ahora, veamos las comunicaciones asíncronas. Tenemos el principal, el más común y utilizado, el correo electrónico. En este, como ustedes saben, es el intercambio de información personalizada. Y lógicamente se debe disponer un programa cliente de correo y una dirección electrónica, en el cual se especifica el nombre del usuario, la arroba que nos da el lineamiento de que es un correo, la ubicación del sitio web, ¿verdad?, para poder dar esa información. Y el dominio.
Lista de distribución. En la lista de distribución prácticamente son comunidades o grupos que se han generado por intereses comunes. Y esta lista de distribución debe tener un administrador y un grupo de usuarios. En el uso de los celulares, usted sabrá cuál puede ser el mejor ejemplo de una lista de distribución. Ahora veamos el foro. Los foros son tableros de opiniones de información que se generan a través de temas específicos. En el transcurso de la carrera que ustedes van a ir viendo en línea, van a abrirse muchos foros de información y de opiniones en los cuales ustedes van a participar. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que como no es una interacción de tú a tú, usted puede opinar y todo el mundo respetar su opinión. También estos foros permiten el análisis y la confrontación y la discusión. Algunos autores unen la lista de distribución y el foro como una misma red. Eso depende de cada autor.